Tenemos el método de disección. ¿Sale? En el cual debemos de tener algunas condiciones básicas de inicio, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros debemos de empezar con unas entradas, ¿sale? Con unos elementos para comenzar el trabajo, que son básicamente tres, ¿de acuerdo? Son la función f de x y el intervalo. En particular del intervalo nos interesan a y b. Si nosotros tenemos estos tres elementos, son los elementos iniciales de nuestro trabajo. Falta uno más. ¿Cuál es el que falta? ¿Cuál es el elemento que aún no indicamos? Es la tolerancia, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos va a servir la tolerancia? La idea detrás de la tolerancia es que nosotros sigamos repitiendo el proceso hasta que la función evaluada en C, ¿de acuerdo? En valor absoluto sea menor que la tolerancia. En el momento en que esto ocurra, ¿vale? Podemos decir que hemos terminado. Que esta es una forma de terminar el trabajo. Una es la tolerancia. Otra quedamos que era el valor absoluto de la diferencia. ¿De acuerdo? Y otra es la diferencia entre dos raíces consecutivas. ¿De acuerdo? Pero en estos momentos pues, vamos a trabajar con la más tradicional, que es esta. ¿Sale? Bien, ¿qué es lo primero que hacemos cuando trabajamos con el método de disección? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Platíquenme ustedes si es que les va quedando claro. ¿Qué es lo que hacemos en el método de disección? Ir acortando un intervalo hasta acercarnos a un valor muy cercano a la raíz. Perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Así en palabritas, ¿cómo lo hacemos? Exprésenlo como puedan. Lo peor que les puedo decir es, pues sí, más o menos, no más o menos. O me río de ustedes si es que están muy mal. Está bien, no me voy a reír de ustedes. Exprésense libremente. Está bien. ¿Podemos graficar la función? No tendría mucho sentido dado que estamos trabajando con el método de disección. O sea, lo que quiero que me digan es con qué paso iniciamos el método de disección. Pues sería sacar el punto medio de un intervalo y luego Perfecto. evaluar la función y obtener en dónde se reemplaza y volver a cortar el intervalo y así sucesivamente. Ok, entonces lo primero que hacemos es que, Punto Encontrar el medio. punto medio. ok, vamos a llamar C al punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? La A mitad de más B entre 2. A más B entre 2. Perfecto. Me parece excelente. ¿Sale? Ok. ¿Y luego qué hacemos? Me decían. evaluar la función en ese punto. Evaluar f de c. Y luego, Verificar su signo con respecto a los valores de f de a y f de b. ok. Entonces, según esto, ¿cómo verificamos el signo? ¿Se acuerdan? Sí, ¿qué? ¿Se acuerdan cómo lo hicimos en Excel? ¿Qué fue lo que hicimos? Si a por c es mayor a 0, A por C entonces, ajá, es mayor que 0. Entonces, significa que son iguales. a A le asignamos el valor de C, ¿no?
¿Están todos de acuerdo? Sí, ¿Sí están de acuerdo? ¿No se supone que es f de A y f de C? Perfecto. Eso es lo que debemos de tener cuidado. Se comparan sobre los valores de las funciones. F de A por F de C. Así se comparan. Se comparan sobre los resultados de las funciones. Sale. Luego, ¿cuál sería la otra comparación? Si f de b por f de c es mayor a 0, Ujú. sería c. Ajá. Bueno, eso se va a sustituir con c. A B le asignamos el valor de eso. Ajá. Luego, ¿qué sigue? Obtenemos el punto medio ya con ser reemplazado en cualquiera de los dos valores. Es decir, de aquí, después de hacer esto, lo que vamos a hacer es regresarnos aquí. Esa es la idea, ¿no? Sí. Ok, y luego, porque si lo hacemos así, pues continuaremos indefinidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es algo que tiene que ver con esto. Ver la tolerancia en el valor que nos haya dado de f de c para detenernos en caso de que sea lo correcto. Ok, entonces tendría que ser algo así como antes de regresarnos. ¿Sale? Si f de c es menor que la tolerancia, entonces terminar, ¿no? De lo contrario, regresar ¿a dónde? Aquí. Vamos a llamarle esta cosa paso 1. De lo contrario, regresar al paso 1. Entonces, si vamos a numerar eso como pasos, entonces evaluar f de c es el paso 2, paso 3, paso 4, y este sería el paso 5. Y la idea es que los va a ir ejecutando uno tras otro. Entra al paso 1, va a paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. El paso 5 dice que termina o se regresa al paso 1. Básicamente es lo que escribimos. ¿Sale? Ahora bien, casi todo esto que escribimos ahorita se puede replicar en Python. ¿De acuerdo? Casi todo. El problema es un poquito el cómo crear esta cosa, el regreso al paso 1. ¿Sale? Pero todo lo demás podríamos irlo escribiendo. Es más, abramos Python y escribamos todo lo que dijimos que íbamos a escribir. Este ejercicio, ¿se acuerdan qué ejercicio era? ¿Quién era A y quién era B?
Es el que hicimos en Excel, entonces debería de ser 1.3, ¿es correcto? Sí, maestro. Es el Sí. ejercicio 4. Y en el inciso B, ¿cuál es? Bueno, más bien 1.4. 1.4, gracias. Y también ya tenemos aquí definida la función. Ya tenemos A, ya tenemos B y necesitamos la tolerancia. ¿Sale? ¿De cuánto es la tolerancia? No dice. No, vamos a poner una tolerancia de 0.00. Ah, que eran 6 pasos, ¿verdad? Vamos a Sí, poner una tolerancia de 0.01. ¿De acuerdo? Aquí antes de continuar, ¿vale? Lo que estamos haciendo desde el punto de vista de programación se llama crear variables. ¿De acuerdo? Aquí creamos una variable. ¿Vale? A es una variable de nombre A, ¿vale? A la cual se le asigna el valor 1.3. ¿De acuerdo? ¿Cómo se crean variables? Se les da un nombre no reservado por el sistema. ¿De acuerdo? Son pocas las palabras realmente reservadas por el sistema. Entonces, es casi imposible que ustedes elijan un nombre reservado. Aquí creamos entonces 1, 2 y 3 variables. ¿De acuerdo? Una llamada A, otra llamada B y otra llamada tolerancia. ¿Vale? Esta no es una comparación, es una asignación. Eso significa que a tolerancia le asigna el valor de 0.001. Insisto con la parte de que es una asignación. ¿Vale? No es que tolerancia pueda tomar otro valor. A tolerancia se le va a dar ese valor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es ¿cuál es el número que me toca? 0.001. ¿No puedes coger un 2? No, te toca 0.001. No es de que quieras, le asignas ese valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la asignación. Empuja el número que está a la derecha a la variable de la izquierda. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. ¿Sale? Y eso es muy importante que nos quede claro. Porque luego quieren hacer comparaciones con el signo de igual y no, esa no es una comparación. ¿Sale? Comparar es cuando decimos, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, sí, no, eso es una comparación. En este caso es una asignación. ¿Sale? Con esto que acabamos de escribir, ¿sale? Con esto que acabamos de escribir, tenemos esta parte de aquí. F de X ya está definida. Ya tenemos A, ya tenemos B, ya tenemos la tolerancia. Entonces tendríamos que escribir C. C también es muy sencillo. Se escribe a C, asígnale el valor de A más B sobre 2. ¿Ya? Hicimos una asignación. Le asignamos a C el resultado de hacer esa operación. De sumar 1.3 más 1.4 entre 2. Nos debería dar 1.35. Si en este caso hago print C, Python me debería de mostrar aquí 1.35, ¿de acuerdo? Si le doy play, me muestra 1.35 porque hizo la operación. ¿De acuerdo? O sea, pues eso es lo que hace Python. Esta es la forma de escribir la operación. Es importante que una cosa que deben de entender es que todas las operaciones se hacen de manera explícita, es decir, tienen que escribirla. No hay operaciones implícitas. ¿A qué me refiero? A por B, por ejemplo, A por B se tiene que escribir así. Si ustedes escriben AB, ¿sale? Les va a mandar un error.
y les va a decir que no sabe quién es AB. Y ustedes pueden decir, bueno, pues aquí está A, aquí está B, AB, pues es A por B, pero las operaciones se hacen explícitas, ¿de acuerdo? Entonces ese es un pequeño detalle para que tengan cuidado. ¿De acuerdo? Ok. Lo que sigue aquí es el sí y el sí. Bueno, pues vamos a escribir sí. Sí. Y nos dice que no está definido el nombre sí. ¿Qué es el sí? ¿De acuerdo? El sí es una comparación, es una operación de condición, ¿de acuerdo? Es decir, el sí, está bien que el sí no es afirmativo. En español tenemos dos sí, un sí afirmativo y un sí condicional. Sí, esto, ¿de acuerdo? Entonces, aquello, ¿sale? Es decir, lo que estamos diciendo acá es, si A, si f de B por f de C es mayor que 0, entonces haz esto. ¿Cómo se escribe en Python este sí? Bueno, hay que entender que el origen de casi todos los lenguajes de programación viene del inglés. Entonces, en realidad, difícilmente traducen los comandos a las instrucciones. En Excel no pasa eso, ¿de acuerdo? En Excel se permite porque hacen una traducción de todas las instrucciones. ¿De acuerdo? Todas las instrucciones que ustedes quieran trabajar en Excel tienen su traducción al español. ¿Vale? Por eso es que podemos utilizar las instrucciones con el nombre en español. Y la otra vez pudimos utilizar un sí en español. Pero en realidad casi todas las cosas se trabajan en inglés. ¿Cómo se dice sí en inglés? If. El sí se nombra if. Entonces lo que tenemos que investigar, ¿vale? Cuando querramos alguna instrucción es buscarla. If en Python, ¿de acuerdo? Y ya sea que lo busquen en sintaxis o su documentación, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y aquí viene en documentos de Python, ¿sale? Herramientas de control de flujo y esta otra. Y aquí nos va a indicar cómo se utiliza el if, la sentencia if. Aquí nos dice el if se utiliza. Es que las tiene como sentencias. Déjenme ver, traer algún ejemplo. No, entonces la otra página. A ver, la primera. Aquí está. Dice, aquí nos da un ejemplo. If, la condición, ¿vale? 2 puntos. Y lo que hace aquí es el entonces, ¿de acuerdo? Las instrucciones del entonces. Tiene un elif. Resulta que la instrucción completa, ¿sale? En inglés es if. Generalmente hay lenguajes que utilizan then, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nosotros no estamos utilizando la otra parte del sí, que es el de lo contrario. If, then, else. ¿De acuerdo? Eso es de lo contrario. Si esto, entonces aquello. De lo contrario, esto otro. Básicamente es la estructura del if que estamos tratando de construir aquí.
Aquí pusimos dos if, un sí, entonces. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proceder con esa forma sencilla. Y si nosotros construyéramos el sí, sería un if y la comparación, ¿de acuerdo? Aquí nos manda un error y nos dice que la sentencia es inválida, mas no nos dice que desconozca la palabra if. Observen cómo aquí se puso en morado. Cuando nosotros escribimos hace rato sí, estaba en blanca y nos decía que era desconocida. ¿De acuerdo? Aquí el if nos dice que la sentencia es inválida. ¿Qué es lo que queremos hacer? F de A por F de C mayor que 0. La función evaluada en A por la función, ahí nos dice que debemos de poner algo dentro, la función evaluada en C. Si esto es mayor que 0, para poner el entonces es un 2 puntos. Y aquí nos manda un error porque nos dice, ¿sabes qué? Pues es que no tienes un error en el final del archivo porque nos falta describir qué queremos hacer aquí. Y es que a A le empuje el valor que tiene C. ¿De acuerdo? Ya con eso terminamos. Para decir que terminamos el if, tenemos que regresar al nivel de escritura anterior. ¿Vale? ¿Cuál es el otro if? If F evaluado en B por F evaluado en C. ¿Sale? 2 puntos para decirle que ya no es cierto. Si esto es mayor que 0, ahora sí, 2 puntos. ¿Sale? Y esto es B a B, así empujar el valor de C. Vamos a hacer una prueba de qué está sucediendo. Print F de A. Print F de B. Print F de C. Y ahí vamos a ver, o vamos a poder identificar a quién debió haber sustituido. Print B. ¿De acuerdo? Primero nos va a imprimir F de A, luego F de B, luego F de C. Y uno de estos dos valores habrá cambiado por C. Entonces vamos a correr. F de A es negativo, F de B es positivo y F de A nos dio el mismo valor en F de B y F de C. Ah, claro, porque a B ya le empujamos el valor de C. Y nos hizo el intercambio de F de A lo respetó, F de B lo cambia. Entonces, el if trabaja, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y esa es la forma en la que va a trabajar. Simplemente es una comparación mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, o igual, que también se vale. Nada más que la comparación de igual no es con un solo signo de igual, se ponen dos signos de igual para utilizar el igual como comparación. Bueno, hasta aquí podemos hacer los pasos de hacer el intercambio. Lo que nos falta en realidad es, podemos hacer ya incluso el if de la tolerancia. El problema es cómo regresamos, ¿de acuerdo? Y a eso vamos a utilizar otra función de control de flujo, ¿de acuerdo? Y esa debe de ser definiendo funciones porque no nos permite utilizar las otras. Veamos por qué. Lo que vamos a utilizar es una función llamada
while. ¿Vale? ¿Cuál es el sentido de while? Porque me dice que si está y no está aquí. Ah, me lo maneja aquí. Por aquí debe estar. With, ajá. Definición de funciones. Bueno, está bien. Lo buscaremos con calma regresando. Pero básicamente el while significa mientras que. ¿De acuerdo? Y la idea es que va a hacer algo mientras que. Aquí está. While, la sentencia y lo que va a hacer. ¿De acuerdo? El while significa mientras que. Entonces esa va a ser nuestra comparación. Pero lo vemos en unos minutos. ¿Les parece? Mientras vamos a detenernos hasta